intermedio, bueno, en este caso no pasamos al intermedio, sino las culturas del horizonte, porque hay que separar horizontes de intermedios. Las culturas del horizonte temprano o primer horizonte son las altas culturas más tempranas, es decir, las altas culturas más antiguas. Caso Chavín, caso Paracas. Ambas descubiertas por Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana. Si pudieran tomar nota de eso, sería interesante. El padre de la arqueología peruana es Julio César Tello. Se le considera, así vamos a decir, se le considera el padre de la arqueología peruana a Julio César Tello, Julio C. Tello. Su nombre completo, Julio César Tello Rojas. Bien. Entonces vamos a ver nosotros lo que habíamos desarrollado primero, que es el caso de Chavín. Entonces vamos a dar un brevísimo repaso de lo que es la cultura Chavín. Bien, entonces vamos a compartir pantalla y tenemos la cultura Chavín. Bien. Entonces, ustedes ya tienen en pantalla una diapositiva con la cultura Chavín. Bien, sabemos, a ver, vamos a ver. Muy bien. Bueno, sabemos que la cultura Chavín, en este caso, ¿sí? La cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, ¿verdad? Muy bien. La cultura Chavín se va a desarrollar en el departamento de Ancash. Te están viendo la diapositiva, ¿verdad? A ver, ¿me lo confirman? Sí, profe. A ver, ¿lo están viendo, verdad? Sí, profesor, sí se ve. Se va a desarrollar predominantemente en la sierra. Predominantemente en la sierra. Aunque su influencia se va a extender por la costa norte, por la costa central del Perú, e incluso va a tener contactos con la alta Amazonía, con las zonas de los Andes amazónicos, conocida como selva alta. Pero medularmente, es decir, centralmente, Chavín se va a desarrollar en los Andes del norte y su influencia se expandirá hacia los Andes del centro. La cultura Chavín se va a desarrollar en el departamento de Ancash inicialmente y se va a expandir por el resto del territorio nacional, sobre todo en la parte norte. Y la cultura Chavín, como sabemos, tiene como capital Chavín de Huántar. El centro político-religioso de la cultura Chavín se desarrollará en buena parte del territorio peruano y tendrá como capital Chavín de Huántar, ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar. Bien, la cultura Chavín, localización, y dice, tuvo su origen en el pueblo conocido como Chavín de Huántar, departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito del mismo nombre, el nombre que lleva el centro arqueológico. Su descubridor fue Julio César Tello. ¿Ya? Tello descubrió la cultura Chavín desarrollada a partir del siglo IX a.C. Bien, alrededor del año 1000. Templos, estructura más imponente, el templo mayor o templo nuevo. Aquí en Chavín de Huántar. Bien, poder político, fue un sistema político teocrático, es decir, poder del sacerdocio, poder del clero, ¿ya? La élite gobernante era el clero, un tipo teocrático, teo Dios, kratos poder, poder de la religión.
porque el poder también tenía un origen divino ejercido por los sacerdotes desde el templo. Litoescultura, y hablamos de las expresiones culturales. Los chavín son considerados los mejores escultores del Perú antiguo y de los mejores escultores de la América prehispánica. Y van a desarrollar la litoescultura. A ver, ¿qué es litoescultura? Y también les aconsejo que lo anoten. Litoescultura refiere a las esculturas hechas en piedra, ¿ya? Esculturas hechas en piedra, porque hay esculturas hechas en molde, ¿ya? Hay esculturas en arcilla, ¿ah? Hay esculturas en madera. Bien, los chavín se especializaron en esculpir usando el cincel, martillando, golpeando, ¿cuál? La piedra. Entonces, litoescultura significa escultura en piedra. Tallaron hermosas esculturas en piedra, entre las que destacan la estela Raimondi, el lanzón monolítico y el obelisco Tello, que ya los vimos anteriormente. Todas estas representan deidades de la religión chavín, ¿ya? Representan deidades de la religión chavín y supuestamente, según las teorías de los historiadores, supuestamente son figuras antropomorfas y combinadas con zoomorfas. Es una suerte de mezcla o combinación de figuras zoomorfas y fitomorfas. Otros señalan que también son una suerte de inscripciones astronómicas. La cerámica. Usaron el gris, negro o plomizo, dice acá. ¿Eh? Usaron el gris, negro, plomizo. Podemos decir que es monocroma porque por lo general en la cerámica chavín predomina el gris oscuro. Forma globular. ¿Ya? A ver, si hablamos de gris, negro, plomizo, vamos a hablar de una... A ver, podemos decir que la cerámica chavín fue, bueno, podemos decir monócroma o, bueno, vamos a decir también bícroma, si es que diferenciamos el gris del negro, ¿ya? Pero por lo general, el color de la cerámica chavín tiene un color semejante a la piedra. Gris, plomizo, ¿no? Y a veces negro opaco. Forma globular, y acá ustedes ven, ¿no? Acá ven entre negro y gris, ¿no? Entre plomo y negro, un negro opaco, ralo o un gris oscuro. Forma globular, ahí tienen, en forma de globo, ¿ya? Siempre las cerámicas chavín están esculpidas, como ven ustedes acá. Hay detalles, ¿ya? Detalles hechos en la superficie, en alto relieve de la cerámica. Gollete, estribo, ¿ya? Un asa estribo, gollete, ¿ya? Y, a ver, gollete, lo pueden ver acá, y decoraciones de felinos como el jaguar. Bueno, en este caso, lo que pueden ver ustedes es justamente pueden ver ustedes acá es una suerte de piel, ¿no? Una suerte de piel de algún animal, ¿no? De algún animal. Fundamentalmente felinos, ¿no? Fundamentalmente felinos. Bien, ahí tenemos nosotros, ¿no? Cómo se estructura social y culturalmente la cultura chavín. Podemos decir otras cosas, podemos mencionar otras cosas como el caso de su economía. La base de su economía
fue la agricultura, ¿ya? Por si acaso, cuando le pregunte base de la economía de estas culturas, la gran mayoría tiene como base, por no decir todas, la agricultura. Hay otras actividades en las que se va a destacar, por ejemplo, el caso de, más adelante tal vez podamos ver la cultura chincha, que destaca en comercio. Se les consideró los fenicios del Perú antiguo. También tienen el caso de culturas como las de la costa, que se dedicarán a la pesca, los mochicas, los chimú, los lambayeque. ¿Ya? ¿Por qué? Por el mar. Bien, como también está la actividades como la cerámica, en tal caso la alfarería. La cerámica tiene un motivo ceremonial, artístico, mientras que la alfarería sí tiene un motivo más utilitario. ¿Por qué no decir un motivo utilitario? Bien, acá vemos nosotros y en tal caso vamos a dejar de compartir y hemos visto que fue la cultura chavín. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otra cultura, ¿ya? Vamos a ver el caso de la cultura Paracas. Me interesa eso porque quedó en el aire en la clase pasada. Bien, entonces vamos a ver la cultura Paracas. Entonces, viendo acá los Paracas. Bien, Paracas, como sabemos, es una cultura de la costa. Se va a desarrollar en la región Ica. Bien, vamos a ver sin más preámbulo, ¿ya? Bien, acá tenemos entonces ahí vamos a compartir la imagen de la cultura Paracas. Bien, entonces vamos compartiendo la imagen de la cultura Paracas. Bien, chicos, entonces ahí tenemos la ubicación geográfica de la cultura Paracas. La cultura Paracas fue descubierta esta cultura fue descubierta en el departamento de Ica por Julio César Tello en 1925. ¿Ya? Es decir, en la primera mitad del siglo pasado fue descubierta la cultura Paracas por el denominado padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la ciudad de Pisco, es decir, pertenece a la provincia de Pisco, región Ica, ya, región Ica, una región muy azotada por el coronavirus. Territorio desértico, bañado por los ríos Chincha, Pisco, Ica y Grande. ¿Ya? Es una zona desértica, pero como está próxima, cerca a los Andes, vamos a decirlo así, ¿ya? Es una zona que recibe aguas por los ríos tributarios de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Pero estos ríos desembocan en el Océano Pacífico y forman fértiles valles. Pero en sí, la zona es desértica, algo semejante a la costa lambayecana, ¿ya? Es decir, al norte de Piritumbes, el paisaje es verdoso. Es un paisaje que tiene trayectos de bosque, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mar es distinto. O sea, tanto en el norte de Piura como en Tumbes, en el lado del mar, vamos a ponerle acá, ¿ya? Pues pueden ver el cursor,
Entre Tumbes y Piura, el norte de Piura, el extremo norte de Piura y Tumbes, es frente a esas costas está el mar tropical. Y por ende, las corrientes de aire han creado otro clima y otras condiciones geográficas. Pero desde la misma Piura, es decir, desde el centro de Piura, o por qué no decirlo, desde el sur de Piura, Lambayeque hasta Tacna, la costa es desértica, ¿ya? Y esta faja desértica, costera, está bañada por las aguas del Océano Pacífico, ¿ya? En lo que corresponde a la corriente de Humboldt, ¿ya? Mientras que la corriente del mar tropical está en este extremo, ¿ya? En este extremo, en el extremo norte, en el extremo norte, en la costa norte, ¿ya? En el extremo costero norte. Bien, haciendo esa salvedad, vamos a ver cómo se ubica geográficamente Paracas. Vamos a ver acá en el mapa del Perú. Primero vamos a ver el mapa del Perú. Del mapa del Perú vemos otro mapa pequeño en un recuadro. Sudamérica, y vemos al Perú en el centro occidental de Sudamérica. Bajamos, vemos al Perú y nos ubicamos en Ica. ¿Ya? En Ica. Y acá vemos en Ica, ¿ya? Dice ahí, acá, vamos acá, a la región Ica, que está sombreada con rojo. Ahí estoy dándole con el cursor. Ese es Ica, al sur de Lima. Departamento ubicado al sur de Lima. Bien. Pasamos al otro mapa y ya ubicamos acá donde está, en ese punto rojo, ¿ya? El departamento de Ica. En el departamento de Ica vemos Cañete, que está en Lima, Chincha, que ya está en Ica, Pisco, la capital de la región Ica, y acá vemos Paracas, y acá vamos a ver la península de Paracas. Ahí se va a desarrollar la cultura Paracas. Muy bien. Entonces, vean ustedes el mapa y vayan analizándolo, y vamos a hablar de la cultura Paracas. ¿Bien? Como pueden ver ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, dejamos de compartir esa imagen para pasar a compartir otra imagen. Muy bien. Ahí tenemos nosotros la imagen de... A ver, la imagen de la cultura Paracas. Y vamos nosotros a ver acá. Dice cultura Paracas. Ahí tenemos los distintos aspectos de la cultura Paracas. Bien, vamos a agrandarlo un poquito. Y ahí está. ¿Ya? Muy bien, decimos cultura Paracas. Ya sabemos que se ubica en la región Ica. Ya sabemos que es una cultura de la costa, a diferencia de Chavín, que es predominantemente serrana. La cultura Paracas es predominantemente costeña. Ubicación, península de Paracas, región Ica. Descubridor, ya lo vimos, Julio Cetello, en el año 1925. Ya lo tienen porque también se los he mandado. Organización política, hay un jefe político y hay pobladores. Sin embargo, la casta sacerdotal va a tener un papel importante, ¿ya? Los estados teocráticos son propios de este tiempo, del horizonte temprano. Bien. Organización económica, dos actividades fundamentales, la agricultura y la pesca. La agricultura sabemos que es la actividad base de las culturas, de las primeras grandes culturas. Las primeras grandes culturas tuvieron como base fundamentalmente la agricultura. Y pesca, ¿por qué? Porque es una cultura de la costa, tiene el mar y hay que aprovechar ese mar. Bien. Más abajo tenemos fases, ¿ya? Las fases. Y tenemos dos, cavernas, ¿ya? Cavernas, donde
las tumbas se hacen en una suerte de botellas subterráneas, ¿ya? De garrafas o botellas subterráneas, ¿ya? Se hacían, vamos a decir así, cavidades en formas de botellas, como las de los genios, ¿no? Hay botellas, así como hay lámparas mágicas, habían botellas mágicas, por si no lo sabían. Bueno, en una forma de botella se cavaba dentro de la tierra y se colocaban los fardos funerarios con las momias, o las momias con los fardos funerarios, ¿ya? Las momias con los fardos funerarios, fardos con F. Los fardos funerarios envolvían a las momias y cada momia era depositada en grupo en esta suerte de botellas subterráneas, ¿no? ¿Por qué botellas subterráneas? Porque abajo la cavidad tenía esta forma y un conducto que hacia la superficie. Por lo general usaban escaleras rústicas y también sogas para colocar los cadáveres. Y luego de esas cavernas, luego tenemos necrópolis. Ya los paracas evolucionan y comienzan a ser ciudadelas funerarias, ¿ya? Ciudadelas funerarias. Es decir, una suerte de, vamos a decir así, de tumbas, que ya no cavan en la tierra como antes, haciendo una caverna, o fungiendo como caverna, sino que ya hacen, vamos a decir, como ahora decimos, tumbas e incluso mausoleos en piedra. Por eso es que se les llama necrópolis. Policiudad, necromuerte. Eran ciudades funerarias. Entonces hay dos fases. Una primera, la incipiente, la inicial, la Paracas Cavernas, y la más desarrollada, que es la Paracas Necrópolis. Bien. Vamos a dar algunos datos. ¿Sabías que los paracas hicieron los mejores tejidos prehispánicos, del mundo prehispánico? Los mejores tejidos del mundo prehispánico los hizo paracas, ¿ya? Una altísima textilería para la época, en la que usaban lana de euquénidos, algodón, ¿ya? Plumas de aves e incluso cabellos humanos. Pero también tienen varias manifestaciones culturales. El arte textil se destacaron por, bueno, textil hablamos de los tejidos, ¿no? Los mantos, los fardos, tejidos, ¿ya? Destacaron por múltiples colores. Esos son tejidos muy coloridos. Emplearon el algodón, la lana, la llama, la alpaca, ¿ya? Pero también plumas de aves e incluso cabellos humanos. Arte funerario. Acá destaca Paracas en el arte funerario, fundamentalmente. Momificaron a sus muertos. Tumbas en forma de botella, ¿ya? Tumbas en forma de botella. Y depositaron en ellas hasta 15 fardos funerarios. Cada fardo funerario tenía una momia. En medicina, conocieron las plantas y practicaron las trepanaciones craneanas, que consistía en hacer una cirugía en el cráneo. Si el cráneo estaba roto, pues lo abrían con unos cuchillos de una piedra llamada obsidiana. Con una piedra llamada obsidiana fabricaban unos cuchillos muy filudos, tan filudos como un bisturí, y cortaban una parte del cuero cabelludo, sacaban el cuero cabelludo y colocaban placas de bronce en el cráneo para poderlo unir. Es una suerte de soldadura, ¿no? Esas son las trepanaciones craneanas. Y también conocieron muchas plantas medicinales. Eran unos sabios manejando las plantas medicinales. Eso fue Paracas, ¿ya? Muy bien. Pero también vamos a ver otra cultura importantísima, ¿ya? Vamos a pasar a lo que corresponde al intermedio temprano.
Pasamos del horizonte temprano al intermedio temprano. Entonces, así tenemos cómo vamos conociendo acerca de las culturas. Bien. Ahí vamos conociendo acerca de las culturas. Ya conocimos Chavín, ya conocimos Paracas. Así que hay que ver algunas más. Bien, entonces volvemos a compartir. Y vamos a hablar ahora de otra importante cultura. Bien, primero, a ver, vamos buscando. Muy bien. Ahora sí podemos compartir. Ya también les he enviado esto, por si acaso. No vayan a decir que no. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces vamos compartiendo. Muy bien. Ahora tenemos los periodos culturales. Vamos a repasar nuevamente esto, ¿ya? Bien, entonces vamos a los periodos culturales. Bien, vamos hacia arriba y ahí vemos los horizontes y periodos culturales. Los horizontes, y acá tenemos el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. ¿Ya? Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Pueden ver el horizonte medio, el horizonte temprano primero y luego el horizonte tardío. Y entre estos horizontes hay dos periodos intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Y lo agrandamos. Y vamos a ver acá. En el horizonte temprano, dice acá, 1500 años a 500 años antes de Cristo. Y hay culturas como Vicús, que se desarrolla en Piura. Chavín se desarrolla antes, en los años 1000. Está Vicús, está Paracas, como culturas del horizonte temprano. Vicús se desarrolló en Piura. Paracas en Ica, Chavín en Ancash. Hay otra fase larga, bastante larga, que va desde los 500 años antes de Cristo a los 700 después de Cristo. ¿Y qué culturas surgen en el intermedio temprano? Nazca, Recuay y Mochica. ¿Ya? Nazca, Recuay y Mochica. Bien. Nazca, Recuay y la cultura mochica. Primero Nazca, luego Mochica y luego, después de Mochica, se inicia la cultura Recuay. Luego tenemos el horizonte medio y está Tiahuanaco. Bueno, acá está Tiahuanaco, pero también está Huari, ¿ya? La cultura Huari y Tiahuanaco. Intermedio tardío, y ahí tenemos Cusco, Chinchas, Chimú y muchas culturas más, entre la Lambayeque, la Chimú, la Chachapoyas, la Chincha, la Chanca, en fin. Es el tiempo de las confederaciones regionales. Y finalmente, en el último horizonte,
en el tardío están los incas. Bien, y vamos a ver acá lo que ya habíamos visto antes, Chavín y Paracas en el horizonte temprano. Ancash, Huari, ¿ya? Es un gobierno teocrático, el Estado teocrático persiste en Chavín y en Paracas. El centro de Chavín es Chavín de Huántar y Tajahuana lo será en Paracas Cavernas y Topara en Paracas Necrópolis, ¿ya? Topara en Necrópolis, Tajahuana en Cavernas. Bueno, acá vamos a ver las características de la cultura Chavín, ya lo habíamos visto antes, cultura síntesis del formativo, no es, bueno, le llama matriz, cultura matriz Julio Cetello, pero eso luego fue precisado por los siguientes arqueólogos, es decir, los que en el tiempo vinieron después de Julio Cetello. Entonces, Chavín no es matriz, en realidad, aunque es la denominación que le da Julio Cetello, es en realidad la síntesis del formativo. Primera cultura panperuana, y ahí sí tiene razón, hasta ahora se le da razón a Julio Cetello. Fenómeno religioso, fundamentalmente es una cultura religiosa, y culto a la naturaleza, cóndor, jaguar y serpiente, que es como ellos representan a sus dioses. Es la mejor escultura lítica, es decir, la mejor escultura en piedra del Perú antiguo. Mientras que los adelantos en medicina corresponden a Paracas, las trepanaciones craneanas. Mejor textilería, Paracas Necrópolis, ¿ya? En donde se hizo mejor textilería es en Paracas Necrópolis. Y las culturas del intermedio temprano son las que le siguen, ¿ya? A partir del año 400 a.C. hasta el año, vamos a decir, 400 o 500 después de Cristo. Nazca, Ica, cultura Nazca, Ica. Estado teocrático militarista, ¿ya? Estos sí son militaristas y son teocráticos también. La casta sacerdotal es la que domina. Cahuachi es su capital o centro más importante. Lo mejor de esta cultura, desarrollo de la ingeniería hidráulica. Ellos crean los puquios artificiales, es decir, desde las zonas altas desvían el agua hacia las zonas bajas. Constructores de las líneas o geoglifos de Nazca, las llamadas líneas de Nazca, las famosísimas líneas de Nazca son geoglifos, son figuras en la tierra, ya los geoglifos de Nazca. Son los mejores ceramistas pictóricos, tienen una cerámica formidable cuando hablamos de cerámica pintada, ¿ya? Bien, y la cultura que nos interesa estudiar es la cultura mochica. Ubicación La Libertad, pero se va a expandir por la costa norte, vamos a estudiar luego eso. ¿Y qué más tenemos? Gobierno, confederación de señoríos, ¿ya? Estos señoríos se unen y eligen a un gran señor. Huaca del Sol, Huaca de la Luna y Huaca Rajada en el complejo, y el complejo El Brujo. Hay tres centros. El de Moche, el primero, ahí está la Huaca del Sol y la Luna, que se encuentra en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Huaca Rajada, donde está Zipán, ¿ya? Huaca Rajada, donde está el centro poblado de Zipán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Y el complejo arqueológico El Brujo, que se encuentra en Paiján, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Desarrollo de la ingeniería hidráulica, canales, acueductos, reservorios o represas. Fueron monstruos tremendos en materia de ingeniería hidráulica de la época. Práctica de sacrificios humanos. Los mochicas practicaron sacrificios humanos. Se les conoce como los primeros, tal vez, no vemos en las anteriores culturas
esto, pero en el caso de los mochicas hicieron sacrificios humanos. Mejores ceramistas escultóricos. Ellos la cerámica la manejaban a nivel escultórico. Los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. Otros lo señalan como los mejores ceramistas de la América prehispánica. Y acá está resuelto de manera escueta un cuadro en el que mostramos las características tanto de las culturas del horizonte temprano como las del intermedio temprano. Bien. Y finalmente vamos a hablar de lo que hace rato queríamos, queríamos hablar, que es la cultura mochica. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver la cultura mochica. Bien, ahora vamos a hablar de la cultura mochica y vamos a ubicarla geográficamente. Vamos al mapa, como diría antes un político, ¿eh? Vamos al mapa. Bien, ya compartido esto, vamos a ver nosotros un mapa del Perú, primero, bueno, un mapa del Perú con los puntos geográficos donde se va a desarrollar la cultura mochica. Bueno, acá vemos, y ahí está el mapa de Sudamérica, y ahí tenemos la ubicación del Perú, por si acaso. Algunos dan pena ubicando al Perú cuando les he dicho en clase, ¿dónde se ubica el Perú? En la parte oriental, no. En Norteamérica, no. Está en Centroamérica, chicos, y en la parte occidental. Acá tenemos un mapa del Perú, ¿ya? Ahí tenemos los departamentos. En la silueta tenemos los departamentos y no es necesario señalarles que hacia el Océano Pacífico está la costa, hacia el centro la sierra y hacia el oriente, es decir, a ver, hacia nuestra mano derecha está la selva, ¿ya? La selva, hacia el oriente la selva, en medio la sierra y hacia el occidente la costa. Bien, la costa se extiende, como bien saben, de Tumbes a Tacna, pero vamos a ver cómo se extiende la cultura mochica. Sus centros, Huaca del Sol y la Luna. Ahí está la flecha, nos indica la costa del departamento de La Libertad, ¿ya? Distrito de Moche, provincia de Trujillo, Huaca del Sol y la Luna. Luego tendrán otro centro, que es la Huaca Zipán, perdón, Huaca Rajada en Zipán, vamos a especificar, Huaca Rajada en Zipán. ¿Ya? Bien. Por si acaso, lo demás que ustedes ven, San José de Moro y Pamparande, corresponden ya a otros periodos culturales, ¿ya? Vamos a hablar de dos. Y cuando hablamos del complejo arqueológico El Brujo, también lo ubicamos en La Libertad. Lo cierto es que la cultura mochica se va a desarrollar en la costa norte del Perú, desde Piura hasta Ancash. ¿Ya? Se estima que se va a desarrollar desde Piura, ¿ya? Desde lo que conocemos como Bajo Piura, hasta, a ver, se va a desarrollar desde Piura, ¿ya? Sería la zona de Chulucanas, ¿ya? En la costa de, sí, en la costa del departamento de Piura, Chulucanas, Lambayeque,
también en la costa, La Libertad también en la costa y Ancash en la costa. Es decir, desde la zona de Chulucanas en Piura, hasta Casma, en el departamento de Ancash. Aunque su centro es La Libertad y un área de influencia importante es Lambayeque, debemos señalar que los mochicas se extienden desde Chulucanas, Piura, hasta la zona de Casma en el departamento de Ancash, costa norte. Es una cultura de la costa, por si acaso. Muy bien. Ahí tenemos a los mochicas. ¿Dónde se ubican? Bien, y acá también tenemos un cuadro comparativo y con eso terminamos. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos entonces, descubierto por, ¿quién descubre la cultura mochica? El arqueólogo alemán Max Uhle, importantísimo arqueólogo alemán, importantísimo para conocer la cultura peruana. Max Uhle en 1901 descubre la cultura mochica. Bien. Cultura nazca. A ver, también el antropólogo alemán Max Uhle. Ya. Tello descubre las culturas más importantes o más estudiadas o más reconocidas del horizonte temprano. Julio C. Tello estudia las culturas más renombradas, más estudiadas, más reconocidas del horizonte temprano. Lo mismo, pero con el periodo intermedio temprano, lo hará Max Uhle. Max Uhle es descubridor de Mochica y descubridor de la cultura nazca. Ubicación geográfica a lo largo de la costa del Perú, entre los valles de Moche, Chicama y Virú. Es su lugar de nacimiento, pero se va a expandir desde el sur de Piura hasta la zona de Casma en el departamento de Ancash, en la costa, predominantemente en la costa. Mientras que la cultura nazca se expandirá en el departamento de Ica, provincia de Ica, en las provincias de Ica, Palpa y Nazca, en la cuenca del Río Grande. El Río Grande es el más extenso del departamento de Ica. ¿Ya? Y este Río Grande abarca, bueno, pasa por las provincias de Ica, Palpa y Nazca. ¿Ya? Ica, Palpa y Nazca. Bien. Foco de desarrollo, centro ceremonial Moche en el Valle de Moche, Mochica, por eso el nombre. Y luego la cultura nazca, ciudad de Cahuachi, ¿ya? La capital de Nazca es Cahuachi, en el Valle del Río Grande. Sociedad, fue una sociedad, vamos en el caso de los mochicas, una sociedad de conquistadores que sometían a otros pueblos, ¿no? Fue una sociedad militarista donde destacaron Sie Kish, jefe militar de varios valles, el Pillac es el sacerdote, el Alec, rey a cargo de un valle, y tenemos el pueblo con guerreros artesanos y campesinos. Mientras que la cultura nazca fue una cultura guerrera, agrícola. Existió una alianza con los sacerdotes, entre guerreros y sacerdotes, clases privilegiadas, jefes militares y sacerdotes, clase popular, campesinos, artesanos, y estamos hablando de los pescadores. Por si acaso, la mochica también, guerreros, artesanos, campesinos y pescadores, porque también es una cultura de pescadores, porque ambas, tanto mochica como nazca, son culturas de la costa. También en este periodo destaca una cultura de la sierra, como es Recuay.
Y otra también, la cultura Huarpa, que se va a desarrollar en Ayacucho, mientras que la cultura Recuay se desarrolla en Ancash. Bueno, ahí está la provincia de Recuay, en Ancash. Bien. Y también tenemos, pues, las culturas de la costa. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo ahí y se ubican con la cultura nazca y la cultura mochica. ¿Ya? Es muy importante estudiar estas culturas porque son las más importantes de este periodo. Entonces, ahí tenemos nosotros algunos datos que pueden a nosotros interesarnos. Bien, como dije, la cultura Recuay. Bueno, vamos a precisar esto, ¿ya? La cultura Recuay se desarrolla en el departamento de Ancash, es del intermedio temprano, pero es una cultura a la que se le ha reconocido menos y se le ha estudiado menos, está en proceso de estudio. Bueno, ya se ha estudiado, pero se sigue estudiando la cultura Recuay, que se va a desarrollar en Ancash. Mientras que en el caso del horizonte temprano tenemos la cultura Vicus, que es una cultura de costa. Sin embargo, no se le ha reconocido tanto como a la cultura Paracas y a la cultura Chavín, que son contemporáneas a esta. Bien, lo que queda es el horizonte medio y también lo que queda es el intermedio tardío. ¿Ya? Bien, para pasar luego a los incas, que también vamos a estudiar pronto. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada, profe. Muy bien. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, creo que nos toca ahora, sí, ahora despedirnos, ¿ya? Cualquier cosa ya les estoy mandando el material, ¿eh? Por si acaso. El día, ¿o quedó claro? Sí, profesor. Ya, muy bien.